Hola, bienvenidos nuevamente a Lectores Competentes 2.0. Para preparar tu examen de la segunda sesión del primer bimestre, no olvides tomar apuntes del video, resolver tu preexamen, escribir tus dudas y consultar las palabras desconocidas. Para iniciar, observa con mucha atención la siguiente situación. Les presento a María. Ella tiene una hermana menor. Se llama Joana. A ella, su maestra de ciencias, le dejó como misión hacer un escrito sobre el tema de enfermedades infectocontagiosas. Joana, en su primera sesión del bimestre, aprendió a extraer proposiciones y al realizar este ejercicio ha escrito el siguiente párrafo. ¿Cómo prevenir enfermedades infectocontagiosas? Muchas personas no tienen en cuenta las normas mínimas de higiene. Las personas con mínimas normas de higiene no son conscientes del daño que pueden provocar, más teniendo en cuenta que algunos microorganismos producen enfermedades. A los microorganismos que producen enfermedades se les conoce como microorganismos patógenos. Los microorganismos están en todas partes, sin embargo, los microorganismos no son visibles a simple vista. Por esta razón es indispensable lavarnos las manos antes de cada comida y después de ir al baño. ¿Qué te pareció el escrito de Joana? ¿Qué errores notaste en él? Si lo miramos con detenimiento podemos notar que repite muchas veces algunas palabras y conceptos y al leer el texto suena mal, es decir, que está mal redactado. ¿Te ha pasado esto? Para ayudar a Joana y para que a ti no te vuelva a pasar, aprenderemos algunas herramientas que nos permitirán comprender lo que leemos y redactar mejor. Por eso en la sesión de hoy veremos qué es pronominalizar, qué es un sustituto, qué es un referente, cómo se utilizan los sustitutos y los referentes en un texto y para qué sirven los sustitutos y los referentes en la lectura. ¿Qué es pronominalizar? Sencillo. Es la operación de lectura que realizamos cuando identificamos en un texto un sujeto que ha sido reemplazado por pronombres como él, ella, este o aquel, entre otros. Con esta información ayudemos a Joana. Aquí podemos observar que en una corta oración Joana escribe 2 veces. Las personas que no tienen en cuenta las normas de higiene. Para evitar este problema es mejor utilizar el artículo ellas. Entonces quedaría así. Muchas personas no tienen en cuenta las normas mínimas de higiene. Ellas no son conscientes del daño que pueden provocar. En este ejemplo podemos ver que el sustituto ellas hace referencia a las personas que no tienen en cuenta las normas de higiene. Pero entonces, ¿qué son los sustitutos? Son todos aquellos pronombres como él, la, aquellos, estas y otros más que reemplazan sujetos o conceptos utilizados en la lectura. Existen diferentes tipos de sustitutos. Veamos. Entonces tenemos los personales, demostrativos, complementarios, posesivos, de lugar, relativos, hiperónimos y de elisión. Este tipo de sustitutos los encontrarás con más detalle en tu hoja de apuntes. ¿Y qué es un referente? Son las palabras, los conceptos o las expresiones reemplazadas por los sustitutos. Teniendo ya claro qué es un sustituto y qué es un referente, continuemos ayudándole a Joana a redactar correctamente su párrafo. Veamos este ejemplo. Los microorganismos están en todas partes. Sin embargo, ellos no son visibles a simple vista. Vemos que la palabra ellos es usada para hablar de los microorganismos. Por eso este pronombre personal es el sustituto de este referente. Miremos otro ejemplo. Algunos microorganismos producen enfermedades. A estos se les conoce como microorganismos patógenos. Vemos que la palabra estos es usada para referirnos a los microorganismos que producen enfermedades. Por esto, este pronombre demostrativo es el sustituto de este referente. Analicemos otro ejemplo.
Es indispensable lavarnos las manos antes de cada comida y después de ir al baño. En este ejemplo podemos ver que la terminación del verbo nos hace referencia a que nosotros debemos lavarnos las manos. Por eso, este pronombre complementario, nos, es el sustituto del referente nuestras manos. Veamos un último ejemplo. Aunque muchos solo consideran a los microorganismos en el contexto de las enfermedades infecciosas, en realidad pocos causan enfermedades. La mayoría no son perjudiciales para el hombre. Vemos cómo en los espacios en blanco se refieren a los microorganismos, pero esta palabra ha sido eliminada y aún así la proposición no pierde sentido. Recuerda que estos espacios de las palabras eliminadas las llamamos elisión. Después de revisar algunos tipos de sustitutos y sus referentes, el párrafo de Joana finalmente quedaría así. ¿Cómo prevenir enfermedades infectocontagiosas? Muchas personas no tienen en cuenta las normas mínimas de higiene. Ellas no son conscientes del daño que pueden provocar. Mas teniendo en cuenta que algunos microorganismos producen enfermedades, a estos se les conoce como microorganismos patógenos. Como ellos están en todas partes y no son visibles a simple vista, es indispensable lavarnos las manos antes de cada comida y después de ir al baño. Como podemos ver en el nuevo párrafo, hemos utilizado los siguientes sustitutos: ellas, estos, ellos y nos, para referirnos a los referentes, las personas, los microorganismos y nosotros. También usamos una elisión para referirnos a los microorganismos. ¿Y entonces para qué nos sirven los sustitutos y los referentes en una lectura? Pues al no usarlos implicaría que repitamos innecesariamente los sujetos en las oraciones de un texto, como ocurrió en el ejemplo de Joana. Y al no identificarlos en la lectura tendríamos oraciones con vacíos que no permiten una fácil comprensión. Ahora que sabes cómo funcionan los sustitutos y los referentes, puedes identificarlos en cualquier tipo de texto, como en el preexamen o en el examen de esta sesión, y en general en cualquiera de tus clases. Nos vemos en una próxima oportunidad.